encuentra en San Juan 5:39, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, había ciertos líderes religiosos, ciertos líderes, ¿verdad?, que escudriñaban las Escrituras, que leían las Escrituras, ¿verdad? Y no nomás las escudriñaban, sino que trataban de hacerlo con diligencia, o sea, con precaución. Pero estos hombres, ¿verdad?, nunca vieron al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No vieron al Jesús como el Mesías. A pesar de los milagros que Él hizo, ¿verdad?, lo rechazaban. Y estoy hablando de los religiosos, personas que, como les decía, escudriñaban las Escrituras, ¿verdad? Y a ellos no miraban a Jesús, ¿verdad?, como su Salvador, como el Rey de Reyes que había de venir, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad?, hay quienes escudriñan las Escrituras, pero quizás, ¿verdad?, no hemos visto a Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, como que parecen que las historias del Antiguo Testamento no tienen nada que decirnos acerca de nuestro Redentor, acerca de nuestro Salvador, de nuestro Rey, ¿verdad? Pero Dios nos ayude, ¿verdad? Entre más leamos las Escrituras, ¿verdad?, ellas nos van a ir escudriñando a nosotros, nos van a ir revelando la palabra de Dios, nos van a ir revelando las cosas que están ahí para bendición de nuestra vida, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, como en este día, ¿verdad?, hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, Jesús en los libros históricos. Amén. La lección antepasada, ¿verdad?, que estuvimos dando aquí, miramos los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, que ya todos los conocemos de memoria, y son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí, pero ahora vamos a estar viendo los libros históricos, ¿verdad? Son 12, no los vamos a mirar todos, ¿verdad? Vamos a llegar hasta donde Dios y el tiempo nos permita llegar, ¿verdad? Y en ellos vamos a encontraremos historias muy hermosas que tienen algo que enseñar a cada uno de nosotros. Amén. Así, siempre que abramos la Biblia hay que pedirle al Señor que nos hable por medio de esa historia, por medio de esos textos, que hable a nuestra vida. Porque podemos leer la Biblia nomás de corrido, pero hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que nos quieres decir, qué es lo que nos quieres enseñar, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad?, pero sería bonito que como iglesia nos pusiéramos una meta este año que viene, a leer las Escrituras, a leer la palabra de Dios este año que viene. Amén. La Biblia toda completa. Sí, 3 capítulos por día no es mucho, la alcanzan a leer bien, de 3 a 4 capítulos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, los libros históricos son 12, ¿verdad? Y es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Se los aprendieron? Sí. Sí, seguro. Si no, se los dejo de tarea, ¿verdad? Y en el Pentateuco, ¿verdad?, en los primeros 5 libros, ¿verdad?, miramos profecías, símbolos, referencias y tipos de Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, amén. Bueno, estuvimos viendo que esos 5 libros tenían mucho que decirnos acerca de nuestro Salvador, acerca de Jesús, de su nacimiento, del Cordero Pascual, ¿verdad?, de su sangre y todo, ¿verdad? Pero aquí en los libros históricos también vamos a encontrar tipos, símbolos, referencias, su genealogía, ¿verdad?, que también es importante, ¿verdad?, y cristofanías. Amén. Entonces vamos a entrar, ¿verdad?, con el primer libro, Josué, ¿verdad? Ya cuando muchos, ¿verdad?, cuando ya conocemos la historia de Josué y se nos viene a la mente, ¿verdad?, que el gran conquistador, ¿verdad?, un gran guerrero, ¿verdad?, alguien que luchó las batallas de Dios, ¿verdad?, que Dios lo usó para conquistar la tierra prometida junto con el pueblo de Israel.
Y el libro de Josué, ¿verdad? Lo escribió Josué, excepto los últimos capítulos. Y Josué significa Jehová es salvación, Jehová salva, ¿verdad? Y el mismo nombre de Josué, ¿verdad? Es Jesús. Y nació como esclavo. Fíjense que este hombre, ¿verdad? Que Dios utilizó para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, nació como esclavo. Él conoció la esclavitud, pero también conoció la libertad por medio del poder de Dios. Amén. Porque él estuvo en la esclavitud, estuvo en el éxodo y ahora se prepara para entrar a la tierra prometida. Gloria a Dios. Y yo no sé si eso nos dice a nosotros algo, pero de igual manera, Dios a nosotros nos ha traído de la esclavitud del pecado, nos ha salvado y nos quiere llevar a la tierra prometida. Y Josué experimentó esas tres etapas de su vida. Y de todos los hombres de guerra, ¿verdad?, que se habían contado en el libro de Números, nomás él y Caleb entraron. Dice la Biblia que eran más de 600,000 hombres que podían salir a la guerra. Más de 600,000. Y nomás entraron dos hombres valientes, dos hombres que estaban dispuestos a pelear la pelea, ¿verdad? Pero no quisieron y nomás Josué y Caleb entraron, ¿verdad? Fíjense que derrotó a 31 reyes, ¿verdad? Su trabajo no fue fácil. Lo leemos y se nos hace bonito su historia, ¿verdad? Pero al enfrentar a esos reyes no le fue fácil, ¿verdad? Siempre había obstáculos que vencer, pero siempre la mano de Dios estuvo con Josué y con el pueblo de Israel. Este libro, ¿verdad?, relata la historia de la nueva generación de Israel que cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida de Canaán. La vieja generación ya había muerto, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad?, que es la historia de la generación de Israel, la nueva generación que cruzó el río Jordán. O sea, la vieja generación no entró por rebelde, por no creerle a Dios. Tuvo que morir ese Israel viejo para que entrara el nuevo. Y nosotros somos nuevas criaturas en Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, nuestro viejo hombre no va a entrar a las moradas celestiales. Nuestro viejo hombre no tiene el permiso de entrar. El nuevo hombre, ¿verdad?, que se obtiene por medio del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, ese sí tiene permiso de entrar a las moradas, de entrar a las tierras prometidas, a lo que Dios ha prometido a su iglesia. Y es necesario, ¿verdad?, que hagamos morir al viejo hombre. Israel duró 40 años para que murieran todos esos hombres en el desierto. O sea, murió el viejo Israel. Nosotros tenemos que hacer morir nuestras viejas obras, ¿verdad? Dios nos ayude, ¿verdad?, para que seamos mejores cada mañana y lleguemos a la perfección que es Cristo Jesús, ¿verdad? El pueblo, ¿verdad? Fíjense, en números, ¿verdad? Aquí está el número de personas, ¿verdad?, que se contó en números de los que podían salir a guerra, los cuales no quisieron pelear la batalla, y 603,550 hombres. Hombres, ¿verdad?, que no se levantaron a pelear por su familia, porque no se levantaron a pelear por sus hijos. Les ganó el temor, les ganó la desconfianza, ¿verdad? Y espero que eso no esté pasando en la iglesia, sino que nos levantemos a pelear por nuestros hijos, por nuestras familias, para obtener las promesas que Dios nos ha prometido. El pueblo avanzó bajo el mando de Josué, ¿verdad? Y las órdenes que Josué había recibido eran de parte de Dios. Fíjense, Dios, ¿verdad?, en el primer versículo de Josué, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, dice, mi siervo
Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Verdad? Aquí en este texto, ¿verdad? Estamos viendo que Dios le da la responsabilidad a Josué. Dios eligió a Josué. Josué no se levantó de la nada. Josué no se levantó porque él quiso. Él fue llamado por Dios para una misión y su misión era llevar al pueblo de Israel a la tierra que él había prometido. Las promesas de Dios no son en vano. Cuando Él promete algo, Él lo cumple, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cualidades por las cuales, pienso yo, me imagino que Dios escogió a Josué, a este líder. ¿Cuántos quisieran ser como Josué? Yo quiero ser como Josué. Pero nos hacen falta cualidades, o hace falta que Dios mire en nosotros disposición. Dios miró en Josué un servidor. Josué era servidor de Moisés. A donde quiera que iba Moisés, se le menciona en la Biblia, Josué andaba con él. Josué andaba a su servicio. Moisés le decía, hey Josué, esto. ¿Sí? No le andaba dando sugerencias, no le andaba diciendo el por qué, no. ¿Sí? Valiente. Josué fue valiente, ¿verdad? Fue a reconocer la tierra cuando fue enviado con los 12 espías a reconocer la tierra, ¿verdad? Y también con la pelea Amalek, ¿verdad? Ahí tenemos las citas bíblicas, fue fiel, ¿verdad? O sea, nunca se despegaba de Moisés, siempre estuvo a su lado, fue fiel. Fe. Josué fue un hombre de fe, le creyó a Dios cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Josué le creyó a Dios, tenía fe, era un hombre de fe. No era un hombre que dudaba de Dios, ¿verdad? Permanencia, ¿verdad? Y en Éxodo 33:11, ¿verdad? Dice que Josué no se apartaba del medio del tabernáculo. Dice que él permanecía ahí. Y cuando hablamos de tabernáculo, ¿verdad? Nos referimos pues como a la iglesia. Josué quería estar en la casa de Dios, quería estar donde la presencia de Dios estaba. Y así debemos de ser nosotros, querer estar en la casa de Dios, no despegarnos de aquí, de este lugar donde nos reunimos, ¿verdad? Como iglesia para alabar y adorar el santo nombre de Dios. Ese debe de ser nuestro anhelo, estar aquí, en la casa de Dios. Y Josué tenía convicción también. En Josué 24, ¿verdad? Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba seguro a quien le había creído. Él no andaba vacilando. Él estaba seguro, él no dudaba. Dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad? Queremos que el Señor nos use, queremos agradar a Dios, pero hay cualidades que hay que rellenar. Decimos, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿por qué no me ponen a mí? ¿O por qué pusieron a aquel a servir? Bueno, miraron en él algunas cualidades, pero a nosotros, a los que, ¿verdad? No nos utilizan, ¿verdad? Pues será por algo, pero una de las tareas más difíciles de los pastores y de líderes cristianos es encontrar personas quien les ayude. Es muy difícil encontrar personas quien les ayude. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero en las iglesias en general. Está este problema, esta situación de que no hay personas quien les ayude. Están escasas. Y eso no debería de ser así. En el libro de Números miramos que eran 600,000 hombres que podían salir a la guerra, que podían salir a la batalla. Pero ¿qué pasó con estos hombres? No quisieron. Prefirieron quedarse sentados, asustados, desconfiados. Y un soldado sentado no sirve de nada.
Un soldado sentado no ayuda en nada. O sea, un soldado en el ejército está siempre activo. Si vamos al ejército de Estados Unidos, esos hombres no están sentados, están ejercitándose, están lustrando sus botas, están ahí revisando los rifles, están haciendo algo. Y nosotros como ejército de Dios, como soldados, no podemos estar sentados. Debemos de estar dispuestos a salir a la batalla, ¿verdad? Entonces, es una tarea muy difícil encontrar, ¿verdad? Quien ayude, ¿verdad? A los líderes, ¿verdad? Y es preocupante para ellos no encontrar a alguien quien los reemplace, ¿verdad? Dios permita y le dé muchos años más al pastor, ¿verdad? Que nos lo siga guardando. Amén. La verdad que tenemos, ¿verdad?, un buen ejemplo como líder en la iglesia. Gloria a Dios. Y que, ¿verdad?, que Dios nos lo siga guardando. Que todavía no venga ese líder que lo va a reemplazar, sino que él siga siendo el líder, ¿verdad?, hasta que Dios, ¿verdad?, lo permita, ¿verdad? Y, ¿verdad?, ahora vamos a ver un tipo, ¿verdad? José es tipo de Cristo, ¿verdad? Tanto en su nombre como en obra, llevando al pueblo a la tierra prometida. O sea, el nombre de Josué significa Jehová salva, Jehová salvación, y el nombre de Jesús significa lo mismo. ¿Ven? Y de la misma manera que Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, Dios también, Jesús también. Un día va a venir por su iglesia y nos va a llevar a lo que nos han prometido. Tierras celestiales, un lugar celestial para nosotros. Y eso es lo que debemos de estar esperando cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ahí encontramos una cristofanía, ¿verdad? En el libro de Josué, Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Él respondió, y le preguntó, bueno, ¿y tú qué traes? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Pues lo vio desenvainado y le dijo, ¿tú quién eres? Y el ángel le responde, dice, él le respondió, ¿verdad? Soy el príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Ahí se me robó el texto, ¿verdad? Pero le dijo que venía como príncipe del ejército de Jehová, ¿verdad? Entonces Josué, ¿verdad?, postrándose le adoró, se inclinó a él y se cree, ¿verdad?, que es el mismo Señor Jesucristo, porque los ángeles no reciben adoración. Amén. Y aquí en este pasaje, ¿verdad?, están los versículos, este ángel sí recibió la adoración de Josué. Y el único que recibe adoración es Jesús. Amén. Entonces, una cristofanía, ¿verdad?, una aparición de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra a este hombre que fue Josué. Y esta historia, ¿verdad?, puse esta historia. ¿Cuántos conocen la historia de Rahab? Rahab. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Y fíjense que la Biblia la menciona como prostituta, pero era prostituta porque ya no lo fue, ¿verdad? Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que esta mujer vivía en Jericó. Estaba ahí en ese pueblo, ¿verdad? Dice que su casa estaba en la pared, en el muro del pueblo de Jericó, ¿verdad? Pero esta mujer fue valiente, muy valiente al esconder a los espías. Estaba traicionando a su pueblo, estaba traicionando a su rey para esconder los espías que Josué había mandado. Reconoció al Dios de Israel. Dice que dice en Josué 2:11, ¿verdad? Dice ella, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Dice esta expresión, porque Jehová vuestro Dios
Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A mí me llama la atención esta frase, porque esta mujer que vivía en medio de un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que iba en contra de Dios, esta mujer había reconocido a Jehová Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, a Jehová, al Dios de Israel. Ella lo había reconocido, ¿verdad? Y fíjense que esto le valió a ella. Como les dije, fue antepasada, ¿verdad? Dice ahí en el 3.3, dice, fue antepasada de Booz, padre y también de David, y así del Mesías, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad?, está contada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mujer, ¿verdad? Imagínense a esta mujer en el pueblo de Jericó, ahí encerrada, su casa en el muro, ¿verdad? Llegan los espías, hacen el trato, ¿verdad? Okay. Cuando vengan a destruir la tierra, ¿verdad? Pues hagan misericordia con nosotros, no nos vayan a destruir. Y se llegó el día que Josué venía con su ejército. Amén, pastor. Para añadir a lo que usted está hablando, y cuando ella menciona, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. La observación que yo quería hacer, hermano, es porque todo Jericó y muchas tierras de Canaán habían oído cuando Dios les abrió el mar rojo. Amén, amén. Pero ella entendió que era un Dios grande y poderoso, y ahora que está frente a su pueblo reconoce. Sin embargo, los demás, yo creo que si algo otro se hubieran unido, bueno, en este caso fue ella y toda su familia. Amén. ¿Verdad? Que se refugiaron en su casa. Y a lo mejor algunos por ahí que también creyeron, pero ya no nos menciona la Biblia, pero algo bonito que ella oyó y creyó, ¿verdad? Amén. Y pues gloria a Dios por los que hemos oído y hemos creído también. Sí, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor. Entonces, como les decía, esta mujer estaba en medio de este pueblo, ¿verdad? Pero ahí viene Josué con su ejército. Pero ahora esta mujer ya era salva, ella ya tenía su salvación segura. Desde que hizo el trato con los espías o llegaron a este acuerdo, ella ya era salva. Pero aún estaba dentro de Jericó. Y Jericó representa el mundo. Ella todavía estaba en el mundo. Pero ¿qué pasa? Vio venir a Josué y a su ejército. Vio venir al Salvador. Vio venir al ejército. Y cada vuelta que el pueblo de Israel dio a los muros de Jericó, Rahab miraba su salvación. Rahab miraba que ya iba a ser tomada de ahí. Y otro día, otra vuelta, y Rahab contenta, decía, ahí viene mi salvación, esta es mi salvación. Y otra vuelta, y ella esperando su salvación. No desmayó, siguió esperando a su Salvador, a la salvación que venía, junto con el pueblo de Israel. 7 días estuvieron dando vueltas, 13 vueltas dieron. Imagínense a Rahab ahí, viendo pasar. No se desesperó, ¿verdad? Entonces ella miró a su salvación, ¿verdad? Que ya venía, que ya estaba pronto a venir. ¿Y qué pasó, verdad? Que ella fue liberada con su familia y el demás pueblo fue destruido. Y nosotros como hijos de Dios estamos esperando lo mismo, que nuestro Salvador venga para arrebatarnos como iglesia, que venga a sacarnos a nosotros de este mundo. Ya somos salvos, pero aún estamos esperando su segunda venida para ser llamados, para ir a morar con Él.
Ya somos salvos, pero estamos esperando que venga nuestro Salvador a sacarnos de este mundo. Dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya somos salvos, pero nuestro Salvador va a venir. Y eso deberíamos de estar esperando. ¿Cuántos estamos esperando verdaderamente a nuestro Salvador? ¿Cuántos verdaderamente estamos con nuestra mirada fija en que ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores? Debemos de estarlo esperando, ¿verdad? Yo me imagino a Rahab, ¿verdad? Ella contenta, alegre, cuando miraba pasar al pueblo de Israel, al general Josué, ahí, hasta saltando de gusto. Y el pueblo de Jericó, asustado, adrementado, desfalleciendo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ayude, ¿verdad? Y que verdaderamente estemos esperando nosotros a nuestro Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Entonces, ¿verdad? Está mencionada, ¿verdad? En el Salón de la Fe también, como se le dice en Hebreos 11:31, ¿verdad? Dice, por la fe Rahab, ¿verdad? Pues fue salva para no morir, ¿verdad? Junto con esos pecadores. ¿Ven? Y así, bueno, eso fue en el libro de Jueces, ¿verdad? Miramos que Josué es tipo de Jesús, ¿verdad? Y la cristofanía, ¿verdad? Del ángel. Entonces, el libro de Josué tiene algo que decirnos. Y no algo, mucho que decirnos acerca de nuestro Salvador, ¿verdad? En Jueces, ¿verdad? También, que es el segundo libro de los libros históricos, dice, se cree que fue Samuel el que lo escribió. Y si hablamos del libro de los Jueces, pues ya sabemos que vamos a hablar, ¿verdad? De Sansón, Gedeón, Débora y todos esos jueces que conocemos, ¿verdad? El libro de los Jueces recibe su nombre por los líderes que en su tiempo recibieron la responsabilidad de Israel, y abarca desde el tiempo de Josué, desde que Josué murió, hasta Samuel. Samuel también es considerado como uno de los jueces, ¿verdad? Y fue un periodo, ¿verdad? Como de unos 200 años, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Josué, Israel tomó posesión de la tierra prometida, pero pronto, o sea, ya que el pueblo de Israel se estableció cada quien en su lugar, a cada quien le fue repartida sus tierras, ¿verdad? Josué murió, ¿verdad? Le llegó su tiempo, ¿verdad? Y los israelitas, ¿verdad? Se olvidaron de Dios y sirvieron a dioses ajenos, ¿verdad? Se volvieron en contra de Dios. Y eso lo miramos en Jueces, ¿verdad? Del 1 al 1:23. No lo vamos a leer, ¿verdad? Porque es bastante, ¿verdad? Entonces, a causa de que ellos se olvidaron de Dios, adoraban otros dioses y se hicieron idólatras, Dios los deja en mano de sus enemigos y eran oprimidos. ¿Verdad? Dice la Biblia que había robadores quienes los despojaban de todos sus bienes. O sea, los andaban saqueando. Todo por darle la espalda a Dios. Y así le ha acontecido a mucho creyente o mucho cristiano, ¿verdad? Que de repente se aleja de los caminos de Dios o se aleja de la cobertura de Dios, y todas esas bendiciones que Dios le había dado, viene el enemigo y se las arrebata. Todas esas bendiciones que Dios le había dado, viene el enemigo y se las arrebata. ¿Por qué? Por darle la espalda a Dios, por dejar al Dios verdadero. ¿Verdad? Y entonces el pueblo, ¿verdad? Pues sintiéndose en aflicción, ¿verdad? Saqueado y pues amenazado de los demás pueblos, ¿verdad? Ellos clamaban a Dios y Dios era movido a misericordia. Dios era movido a misericordia y dice que Dios les levantaba un libertador. Mas acontecía que al morir este juez, cada que moría este juez, que el libertador que Dios levantaba, ¿verdad? El pueblo volvía
hacia atrás y se corrompía aún más, ¿verdad? Dice la Biblia en Josué 2:19, dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado corazón, ¿verdad? O sea, ni de obstinado camino, ¿verdad? O sea que este pueblo, ¿verdad? Fíjense en lo que estaba pasando con este pueblo. Se volvían en contra de Dios, la apostasía, la rebeldía, ¿verdad? Y cuando sentían la opresión, aclamaban a Dios, Dios los libertaba, ¿verdad? Y venía el arrepentimiento, Dios les libertaba por medio de un juez y un líder, y otra vez volvía a pasar lo mismo. El mismo ciclo. Rebeldía contra Dios, ¿verdad? Opresión del enemigo, arrepentimiento, salvación de parte de Dios, y el mismo círculo. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Así hay mucha gente. Lamentablemente así hay mucha gente. Cuando nos vemos, cuando se ven en la tribulación, en problemas, claman a Dios. Dios en su misericordia obra, escucha la oración. Pero ¿qué pasa? Se vuelven a olvidar, vuelven a dar la espalda a Dios, y Dios retira sus manos. Si ya no quieres nada conmigo, está bien. Otra vez problemas, necesidad, angustia. Oh Señor, arrepentimiento, y otra vez el mismo círculo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a permanecer firmes y que podamos decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con esa firmeza, con esa seguridad de no dar paso atrás, sino de seguir hacia adelante. Entonces, este era el ciclo que Jueces, ¿verdad? En el libro de Jueces se mira. Pero, ¿verdad? Lo que decía, a pesar de sus continuas rebeldías, ¿verdad? Dios siempre mostraba su amor, su fidelidad al pueblo, ¿verdad? Y es que Dios es un Dios de amor. Eso que se oye en internet, que Dios es un Dios egoísta, un Dios enojón, un Dios que se aira rápidamente, que Dios no nos ama, eso es mentira. Las cosas que nos pasan, las cosas que le pasaba al pueblo de Israel fueron porque le daban la espalda a Dios. Y las cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad? Que nos traen problemas, es porque nos apartamos de Dios. Las cosas que le pasa al mundo es porque tienen la espalda hacia Dios. Y en las redes sociales, ¿verdad? Se mira mucho eso de que Dios es malo, no nos quiere. Aún a veces platica uno con personas y le dicen a uno, bueno, si Dios quisiera la humanidad, ¿por qué pasa esto? Queriendo hacer ver mal a Dios. Pero lo que pasa es que la humanidad se olvidó de Dios, no quiere nada con Dios. Quieren seguir haciendo su vida, ¿verdad? Como les place. Y los libros de Jueces menciona 13 libertadores, ¿verdad? No vamos a mencionar sus nombres, pero quiero que miremos esto, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque yo antes pensaba que cuando Dios levantaba a un juez, Él libertaba a todo Israel, a todo el pueblo de Israel. Pero no, estos nomás eran personas, o sea, hagan de cuenta que si aquí estaba Sansón, nomás alcanzaba para North Hollywood, y nada más. Entonces levantaron varios jueces de diferentes lugares y nomás podían juzgar cierta área, ¿verdad? No podían juzgar al pueblo, a todo el pueblo completo judío, ¿verdad? Ya se habían establecido, se habían esparcido cada quien por su lugar y nomás eran libertadores por zona, ¿verdad? Ahora no sé si ustedes miran, ¿verdad?, los círculos verdes que están ahí con una flechita, porque de ahí, ¿verdad?, vamos a sacar, ¿verdad?, el libro que sigue.
Dice, ¿verdad? Vamos a ver un contraste entre los jueces y Jesús, ¿verdad? Dice, en Jueces encontramos varias veces que venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? En Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea, no nomás vino, sino que permaneció en el Señor Jesucristo. Con los demás jueces nomás venía y pues se iba, ¿verdad? Amén, pastor. Estoy pensando, hermano Benecer, dice Josué, ya usted nos mencionó que conquistó 31 reyes. Eso es una grande victoria, hermanos. Quiere decir que conquistó mucha tierra. Sin embargo, al morir él, viene la decadencia. Y una de las cosas, ¿verdad?, aquí fue la decadencia espiritual. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había organización, no había unidad. O sea, ¿será que se olvidaron de adiestrar líderes, hermano, para que continuaran? No lo sé, ¿verdad? Pudiese ser. Y cuán importante es que alguien dirija, hermano, porque mire, al no haber un líder ahí, cada quien hacía lo que pensaba. Porque si observamos cuando viene Salomón, organizó también, hermanos, la tierra conquistada por su padre, que cada mes una tribu tenía que proveerle al rey, ¿verdad?, la asistencia por un mes. Entonces, mire la organización. En cada mes una tribu se encargaba de proveerle al rey todo lo que se ocupara para sus ejércitos y todo. Entonces, aquí en los jueces, hermano, lamentablemente, ¿verdad?, vemos cómo los robadores venían y tenían al pueblo asustado, pues le robaban los cosechas, la bendición. Y así el enemigo, ¿verdad?, quiere tener al pueblo también destruido de muchas maneras. Gracias, sí, hermano. Amén. Gracias. Sí, ¿verdad? Gracias, pastor. Y pues sí, ¿verdad? La organización es necesaria, ¿verdad? Como lo fue en el tiempo, en el pueblo de Israel, y como lo es hoy en día, ¿verdad? Hoy en las iglesias. Así que, ¿verdad? Hay que ponernos al servicio de los líderes, de decirles, aquí estamos presentes para lo que ocupes. ¿Verdad? Que cuando el pastor diga, prende la mecha, pues hay que prender la mecha y a disparar el cañón, pero hay que ponernos a disposición. Sabemos que ahí que se ha llegado el tiempo de escoger los nuevos líderes, ¿verdad? Y cuántos de nosotros ya nos apuntamos o nos acercamos al pastor y decirle, en lo que ocupe estoy para servir, ¿no? Pero sabemos que se ocupan líderes, pero no nos acercamos para ponernos al servicio de la iglesia, al servicio del pastor, ¿verdad? Y pues volviendo a los jueces, ¿verdad? El Espíritu Santo permaneció en Jesús, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en toda su trayectoria, en los evangelios, ¿verdad? Los jueces, ¿verdad? Nomás ellos podían liberar al pueblo, ¿verdad?, de su opresión por determinado tiempo. Y nosotros, ¿verdad?, con Jesús, ¿verdad?, dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice eterna salvación, o sea, infinita. Esa salvación nunca va a tener fin. Los jueces nomás liberaban al pueblo temporalmente, pero Jesús para siempre. Amén. Así que hay que dar gracias a Dios por eso. Hay que estar contentos porque nuestro Salvador, ¿verdad?, nos da eterna salvación a cada uno de nosotros. Dice, estos jueces, ¿verdad?, eran pasajeros, ¿verdad?, determinado tiempo, y nuestro Señor Jesucristo para siempre, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre y para siempre, ¿verdad? O sea, para interceder. O sea, Él es para siempre. Ya no ocupamos ningún otro Salvador. Ya no ocupamos a nadie más.
Jesús, Él es el único Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que ya no estemos esperando a otro Salvador, ¿verdad? Ya nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Los jueces eran limitados en San Juan 3:16. Nosotros vemos que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se refiere a todo el mundo. No nomás una ciudad, no nomás un estado, dice a todo el mundo. Pero eso es a los que creen en Él, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En Jueces, estos tenían su fuerza limitada y podemos pensar en Sansón, ¿verdad? Que este hombre dice que cargó las puertas de una ciudad en sus espaldas. Y las puertas pues de una ciudad no están delgaditas, están gruesas, firmes. La puerta de una ciudad. Pero miren lo que dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y nada pesa más que el pecado. Nada es más pesado que el pecado, hablando espiritualmente. Es por eso que vemos mucha gente cabizbaja, triste, débil, agonizando espiritualmente, llorando todo el tiempo, quejándose. ¿Por qué? A causa del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo soportó el pecado de cada uno de nosotros. Nuestro Salvador es fuerte, ¿verdad? Él no es limitado. Dice, los jueces no eran perfectos, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo fue, dice, y sí lo es, ¿verdad? Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ¿verdad? O sea, nuestro Salvador, ¿verdad? Él sí es perfecto. Amén. Él no tiene o no tenemos por nada de qué tacharle, ¿verdad? Él es perfecto. Como el sacrificio debería de ser perfecto, Él lo fue perfecto. Es por eso que pudo dar su vida por cada uno de nosotros, porque Él era perfecto. Amén. Y llegamos, ¿verdad? Aquí el texto que el pastor nos mencionó, dice que en esos días, ¿verdad? No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Pero no estamos hablando del pueblo, del mundo, de los pueblos que no conocían a Dios. Aquí se está hablando del pueblo de Israel. Dice, en estos días no había rey en Israel, el pueblo de Dios, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora nosotros como pueblo de Dios tenemos un rey. Aleluya. Tenemos el Rey de Reyes que está de nuestro lado. Amén. Y somos parte de su pueblo y no podemos estar haciendo lo que queremos porque ya tenemos un rey. Un rey que nos guía, un rey que nos guarda, un rey que nos enseña. Tenemos un rey. No estamos desamparados. Aleluya. Debemos de sentirnos protegidos por este rey. Dice el pueblo de Israel, no había rey en aquellos días. Cada quien hacía lo que le parecía. Espero que hoy no nos encontremos haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Si Jesús es nuestro rey, hay que apegarnos a Él. Hay que hacer su voluntad. Hay que someternos a Él. La gente, ¿verdad? Los pueblos, ¿verdad? Cuando se levantaba un rey, se sometían al rey, a lo que el rey decía. No podían hacer lo que ellos quisieran. Y si nosotros tenemos al Señor Jesucristo como nuestro rey, no podemos estar haciendo lo que queremos.
tenemos que someternos a Él. ¿Ven? Y, ¿verdad? Como ya estuvimos viendo, que el pueblo en Jueces, ¿verdad? El ciclo que llevaban, rebelión, arrepentimiento, salvación y todo eso, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En esos puntos verdes, ¿verdad? Está la ciudad de Belén y la ciudad de Moab. Porque de ahí, ¿verdad? Porque pareciera que en el libro de Jueces no encontramos una referencia acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como que no encontramos algo que nos pudiera hablar del Señor Jesucristo. Pero ahí, fíjense en lo que dice el libro de Ruth. Dice, el primer versículo dice, Ruth 1:1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ahora, en el tiempo que estuvieron gobernando los jueces, que se levantó Sansón, Gedeón y todos esos, esta familia moraba en Belén. Moraban en esa época, en esos años. Pero la decadencia de Israel, todos los problemas, toda la situación que se estaba viniendo, y el pueblo pues le dio la espalda a Dios, Dios los dejaba, vino hambre a la ciudad. Y esto que pasó en Jueces, ¿verdad? Este ciclo que llevaban, obligó a esta familia, a Noemí, ¿verdad? Junto con su familia, a irse a la tierra de Moab. Entonces, podemos ver que de ahí, ¿verdad? De esa historia salió del libro de los Jueces. Aconteció en el tiempo de los jueces. Y es importante, ¿verdad? Porque de ahí también viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene nuestro Salvador de Ruth. ¿Ven? Y es una historia muy hermosa, el libro de Ruth. No sé cuántos lo han leído, el libro de Ruth, pero dice, el libro de Ruth es llamado el romance de la redención. Es llamado también como el pariente redentor. Y este libro cuenta el aprecio intenso entre Ruth y Noemí, entre su nuera y su suegra, ¿verdad? Así que este libro lo recomendamos para las nueras y las suegras, para que lo lean, ¿verdad? ¿Verdad? Y la palabra amor en el libro de Ruth nomás aparece una sola vez, y es para referirse el amor que Ruth tenía hacia Noemí. Fíjense, el amor que ella tenía a su suegra. ¿Verdad? Así que las suegras no son malas, el malo es uno. ¿Verdad? ¿Verdad? Que verdaderamente, ¿verdad? Las suegras y las nueras, los yernos, los suegros, pues se quieran, se amen. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero esta es una bella historia, ¿verdad? Y algunos expertos, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Estudiadores de la Biblia han comparado, ¿verdad? La relación de Boaz y de Ruth, ¿verdad? Con Cristo y su iglesia. Hacen la comparación, ¿verdad? Que Boaz, ¿verdad? Es tipo de Jesús, y Ruth la iglesia. Es maravilloso este libro. Yo cuando lo estaba leyendo dije, wow, verdaderamente tiene mucho que enseñarnos este libro. Y vamos a irnos rapidito, ¿verdad? Dice, como esta historia es la historia del pariente redentor de Boaz, ¿verdad? Vamos a estar comparando a Boaz con nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Dice, el libro de Ruth, ¿verdad? Cuenta la historia de que el único que podía redimir a esta familia, a Ruth y a Noemí, tenía que ser un pariente cercano, un pariente que quisiera redimirlos, un pariente que fuera de su familia, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, el pariente redentor tiene que ser cercano. Dice en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de lo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Ahora, nuestro Señor Jesucristo se tuvo que hacer carne,
para acercarse a nosotros como nuestro hermano, como nuestro amigo. Amén. Él tomó cuerpo del ser humano, o sea, de nosotros, para tener esa relación con el hombre. O sea, podemos decir que Él es nuestro pariente más cercano, el único que puede redimir al ser humano. ¿Ven? Luego también, ¿verdad? Vemos en el libro de Ruth que el pariente, ¿verdad?, tenía que tener voluntad de querer redimir a Noemí y a Ruth. O sea, tenía que querer, porque había dos que podían redimir, el otro fulano no quiso, pero vos sí tuvo esa voluntad, sí tuvo ese deseo. Y nosotros en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo puso su vida por cada uno de nosotros, para redimirnos, para salvarnos de la condenación eterna. Amén. Entonces Él sí tuvo voluntad, ¿verdad?, de querer redimir a la humanidad. El pariente, ¿verdad?, pues también debería tener dinero o tenía que estar bien parado para poder pagar el rescate. Nuestro Señor Jesucristo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él pagó por nosotros. Le pegó al diablo, pero pagó por nosotros. Él sí tenía con qué pagar nuestra salvación, y fue su sangre preciosa. Fue su sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Él sí pudo pagar, ¿verdad?, lo que el pecado pedía, porque dice Romanos, ¿verdad?, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Y Él sí pudo pagar lo que requería, ¿verdad? Él sí tuvo con qué dar ese precio por cada uno de nosotros. Dice el pariente redentor, ¿verdad? Pues Ruth tuvo que hallar gracia delante de vos. O sea, ella, ¿cómo les diré? O sea, vos, ¿verdad?, le tuvo que hallar gracia a Ruth. No fue porque Ruth dijo, ay, pues redime a mí, o sea, yo quiero ser redimida. No, tuvo que haber algo que miró vos en Ruth y halló gracia delante de vos. Y nosotros, cada uno de nosotros, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros hemos hallado gracia delante de Dios, hermano. Cada uno de nosotros hemos hallado gracia delante de Dios. No por ser los más guapos, los más buenos, los más ricos, no. Es por gracia. Aleluya. ¿Qué pasó? Sí, Ever, estoy pensando que, hablando de la gracia, acordémonos, hermanos, que Ruth era una moabita. Entonces, como judío, él iba a mostrar poco interés, aunque a lo mejor haya sido joven, guapa o como sea. Sin embargo, halló gracia, porque aquella mujer, su actitud y su nobleza y todo, ¿verdad?, verdaderamente, pues halló gracia. Y nosotros, hermano, ¿verdad?, como usted lo menciona, no fue por nuestras buenas obras, no fue por nada, sino porque también por gracia somos salvos. Amén. Aleluya. Y dice, el pariente redentor también debió de haber sentido amor por aquella persona. Y vos, aunque no dice la Biblia, pero se enamoró de Ruth. ¿Va a decir algo, pastor? Me agarró un poco desprevenido, pero cuando él habla con ella, le dice, tú dejaste allá tu tierra y te viniste a refugiar bajo las alas de Dios. O sea, le mostró, ¿verdad?, realmente vos, ¿verdad?, que lo que ella había hecho también era parte, ¿verdad?, de lo que él había visto en ella también. Amén, ¿verdad? Y como decía, gracias, ¿verdad? Y como decía, el amor, ¿verdad? Vos se enamoró de Ruth. Y nosotros, ¿verdad? Fíjese lo que dice el Juan
Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? O sea que también nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesucristo, Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Él dio su vida por cada uno de nosotros, todo por amor, ¿verdad? Y Ruth, ¿verdad? Una mujer incluida en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, este es el texto, ¿verdad? Que quería mostrarles y hasta aquí nos vamos a quedar. Dice Ruth 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esto Ruth diciéndole a Noemí, ¿verdad? Porque Noemí le había dicho, regrésate a tu parentela, regrésate con tus padres, ¿verdad? Pero ella no quiso, ¿verdad? Dice, y dice, no me dejes que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y tu Dios será mi Dios. Ya el pastor dijo que esta mujer pues no era muy bien recibida en el pueblo de Israel. O sea, no los quería. Pero este texto, Ruth, para mí ya era israelita antes de llegar al pueblo de Israel. Ya había renunciado a su pueblo, ya había renunciado a sus costumbres, ya había renunciado a sus ídolos y estaba aceptando al pueblo de Dios como su pueblo y al Dios Todopoderoso como su Dios, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que esta mujer, como les decía, está incluida en la genealogía de nuestro Redentor. Amén. Así que nomás miramos 2 libros, ¿verdad? Y pues tiene algo que decirnos de nuestro Redentor, ¿verdad? Dios les bendiga. Amén. Y así dejo el tiempo a nuestro pastor. Hola, Dios te bendiga. Te invitamos a que te suscribas y nos acompañes domingo a domingo a través de nuestro canal de YouTube y aprendamos juntos la palabra de Dios.